Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un tema interesante, como es bien en el título, como es el tema de República Española, derecho de decidir y Parlamento Vasco. Estas tres cosas se han conjugado en un momento dado de la historia reciente, en tanto en cuanto algunos tienen la mentalidad electoralista y no de larga duración de lograr, como decía Xavier Arzayus Antía, en dos parábolas. Una, la de El Salchichón, en donde quizá cuando vas a Madrid para coger lo que quieres o crees que es tuyo, pides el salchichón completo y puede que no te lo den. Pero si vas pidiendo cooperativamente las lonchas y vas cogiendo loncha, loncha, igual llega un día en el que en Madrid tienen solamente la chapa y por lo tanto ya te hayas llevado el salchichón. Lo cual ciertamente, a pesar de que pueda ser un pequeño spoiler, me recuerda a la película de la mortadela de los años 70, 1972, si no recuerdo mal, que está comentada en parte en este canal y es una buena película, interesante. Pero por otro lado, tenías esa idea de la otra parábola, ir subiendo la montaña. El revolucionario, el que quiere las cosas ya, coge la montaña y enfila justamente en línea recta. Dice, ¿qué puede ser? ¿1000 kilómetros? No, son 1000 metros. Solamente 1 kilómetro hacia arriba. Por lo tanto, una distancia de 1 kilómetro hacia arriba, en línea recta, pues lo hacemos en un pispás y ya está. Ya. Pero cualquier persona que suba una montaña sabrá que es mejor ir zigzagueando para poder llegar con buen tono y llegar vivo a la cima de la montaña. Porque, ciertamente, no puedes hacer como en Mallory, Irvine, la expedición de hace 100 años, en donde yo quiero pensar que coronaron el Everest, fueron los primeros en coronar el Everest, y cuando bajaban murieron, lamentablemente. Y por lo tanto su récord no ha quedado registrado, sino como aura de lo mítico en la escalada. Aquel que decía, ¿por qué subo montañas? Porque están ahí. Pero no estamos a hablar de montañismo, sino para ir al asunto de que Podemos, el Carriquín Podemos, parte de Podemos, de Unidas Podemos, de la candidatura global, de esta macro organización de partidillos y partiditos, de agrupaciones de amigos y de todo lo que era el núcleo de Pablo Iglesias, lo cual resulta curioso hacer la pequeña mención de que de los 50 líderes que empezaron el movimiento en 2014, solo quedan vivos 10, políticamente hablando, se entiende. Por lo tanto, digamos, la escabechina ha sido brutal. 40 de 50 han ido abandonando el proyecto. Y donde queda, ahí queda el macho alfa, el señor Pablo Manuel Iglesias Turrón, que ahora acusan a Yolanda Díaz de personalismo en el proyecto Sumar, cuando en 2014 el logo de la candidatura fue el careto de Pablo Manuel Iglesias Turrión. Pero estas cosas son bonitas decirlas porque a veces se olvidan. Y se olvidan también de que desde el 4 de enero del 2020, cuando se inició la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, han entrado en el Consejo de Ministros y por lo tanto tienen disponibilidad no solamente la que ya tenían anteriormente de ser miembros del Congreso de los Diputados en un grupo parlamentario relativamente importante, sino que también tenían miembros en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, cuando Podemos hace un poco, como hizo el Partido Socialista en el ámbito de la Comisión Constitucional en el año 1978, en tanto en cuanto llevó hasta la última posibilidad en aquel comité de los 7, de los ponentes de la Constitución, a posibilidad de la República, como régimen del Estado español.
¿Qué significó? Significó que lo que había pasado hasta que Gabriel Martorell y Alfonso Guerra, que en el restaurante de enfrente del Congreso tuvieron que empezar a reunirse porque la mayoría mecánica funcionaba clic-clac de 7, eran 4, 3 de UCD y uno de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, y 3 de los raritos, uno del Partido Socialista, Pérez Barbas, Soler Tura del Partido Comunista de España, a pesar de que luego acabó en el Partido Socialista, y luego el señor Miquel Roca Junyan, por Convergencia Demócratas de Cataluña, que acabó defendiendo a la infanta Elena. No, Elena, en un lugar llamado España, que luchó porque Isabel II pudiera ser reina después de Fernando VII, Elena es la verdadera reina y Froilán debería ser el verdadero heredero. Bueno, es Felipe. Pero Cristina se casó con Urdangarín y tuvo ese problema con el Nos y el Palmarena y todas esas cosas. Y Roca Ñuñén fue a salvar la corona, a salvar a la infanta. A Urdangarín que le peten, que vaya a la cárcel un tiempo. Y lo fue. Pero ciertamente ahí tenemos el asunto de que fue a morir en esa votación 4-3 y ya está. Y el Partido Socialista decir, nosotros defendimos la República hasta el último término, pero ya usted sabe, la mayoría es la que hay. Y por tanto, podría ir al Consejo de Ministros a proponer una reforma constitucional desde el Consejo de Ministros, que podría hacer una reforma constitucional impulsada desde el Congreso de los Diputados. Como sabe que no tiene recorrido alguno, la hace como el banderín de enganche después de haber estado ya casi 4 años. Casi 4 años en el gobierno y ahora se acuerdan de la República. Por lo tanto, ciertamente es alucinante e increíble y todos los epítetos que se le pueda decir. Y además, no solamente no lo hacen en el poder central del Estado, sino que lo hacen en el Parlamento Vasco. Resulta increíble que cojan y vayan al Parlamento Vasco a decir que quieren impulsar la Tercera República Española desde el Parlamento Vasco. ¿En serio? Tener una mayoría importantísima donde de 75 parlamentarios 31 son de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, y 21 son de Euskal Herria Bildu, con 52 parlamentarios nacionalistas vascos, según la contabilidad que haría cualquier politólogo de 75, la propuesta que puede salir de ahí es apostar por un cambio de régimen de la monarquía actual encarnada en Felipe VI por una república, la Tercera República Española. Por eso, para hacer una pequeña situación, para no negar la posibilidad de que el pueblo español pueda acabar eligiendo una república, una tercera república en España, evidentemente no se podía negar, pero había que transaccionar y por lo tanto estos dos grupos incorporaron el derecho a decidir del pueblo vasco, lo cual ciertamente en buena medida choca con lo que en este canal y en otras partes por parte de un servidor ha hablado de la contradicción primaria y secundaria en el marxismo, que es un clásico de toda la vida, en donde estamos en la contradicción secundaria, en donde se establece la idea de que la burguesía nacional oprimida por la mayoría de un Estado-nación es permitida por parte del proletariado para tener un contacto con fruición de forma estable en tanto en cuanto colaboración con urticaria a la hora de colaborar para la liberación nacional del país, proletariado y la burguesía, cuando lo normal es la contradicción primaria a la que se subsume la contradicción secundaria, que es proletarios del mundo unidos. Es decir, da igual el país en el que estés, no puedes tener una situación de cuestionamiento de la situación estatal o nacional, sino que todos los proletarios, lo que dijo curiosamente Merche Aizpurua, haciéndole guiñitos a los de Podemos. Resulta curioso porque compartieron y comparten electorado estos de Euskal Herria Bildu y los de Podemos. Recuerdo que en 2011 tuvieron importantes resultados los de Amaiur, pero después
2015 y 2016 retrocedieron a un resultado bastante pobre en beneficio de Podemos en Euskadi. Lo cual ciertamente es alucinante porque luego el reflujo va, viene, va, viene, va, viene. Y, como digo, Merchaiz Purua dijo en la última moción de censura, la de Ramón Tamames, que fue el nombre del ministro de Economía en la lista que llevó Alfonso Armada el 23 de febrero de 1981 y que Tejero Molina dijo que por encima de su cadáver iba a pasar Armada al Congreso de los Diputados y menos que se iba a votar, pues ciertamente dijo: no nos une la misma patria, pero nos une la misma clase. Mm, así que... mm, así que Podemos y Euskal Herria Bildu les une la misma clase social. Me recuerda a gente importante de Sortu, antes HB, antes Batasuna, cuya familia vive en chalets adosados, iban a veranear a Jaca, iban en todo terreno, 4x4, y por tanto ciertamente es lo que cualquier proletario puede tener en la vida, y coches de alta gama para ir a tertulianear en la radio, ella o sus hijos. Pero ciertamente es increíble y alucinante lo que uno está dispuesto a defender cuando es abogado de causas perdidas. Y por tanto, ciertamente, la República en España es algo que en general nadie está dispuesto a luchar por ella, en tanto en cuanto pareciera que hay una situación en donde es un poco como en después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay que recordar el hecho de por qué los aliados occidentales no quisieron la república. Pues en parte porque no había república que restaurar. No había república que restaurar porque el sistema se había colapsado, había sido destruido. Durante unos años incluso la Generalitat de Cataluña dejó de existir. Y por lo tanto, la única organización e institución que funcionaba en el exilio de manera regular y de manera ordinaria era el gobierno de Euskadi. El gobierno vasco bajo el lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube. La República llegó a estar en intestinos debates duros, sobre todo la incautación del Vita con el organismo de protección de los refugiados de Negrín y de el señor Prieto, dividiendo algo que ya estaba dividido el día 18 de julio de 1936, como era el Partido Socialista, más partido que nunca, como era en tres, era en 1936, en julio, eran tres partidos socialistas: el de el señor Largo Caballero, el de Besteiro y el de Prieto. Eran tres partidos socialistas en uno, lo cual ciertamente es increíble, pero entiende uno como en 1945 y después, ¿qué alternativa había? No había ninguna alternativa posible organizada a la dictadura, más allá del voluntarismo, del legado del pasado. Y por eso, cuando llega en 1977 y había dudas, el señor Juan de Ajuriaguerra les dijo a todas las personas que estaban en esa noche electoral de las primeras elecciones después de las de febrero de 1936: tranquilos, la memoria del pueblo nos beneficiará. Recordarán lo que hicimos, recordarán lo que hemos hecho en el exilio y recordarán cómo este partido puede volver a abrir las grandes avenidas de la libertad para Euskadi. Y eso, básicamente, es lo que se incorpora. Pero la memoria debe ser completa por lo mismo, por lo que se pensó en la Segunda República Española que lo que había que hacer con el nacionalismo vasco, que no pudo estar en el Pacto de San Sebastián porque estaba reunificándose después de la difícil trayectoria debajo de la dictadura, donde fue prohibido en buena medida el hacer política, el hacer activismo, se redujo a estos juegos florales que eran folclore puro a la hora de bailes, bueno, este tipo de elementos culturales y poco más. Y por tanto, ciertamente,
tenemos una situación en la que pensaron, no nos fiamos de esta gente. Primero porque son muy catolicones, a pesar de que pudieran ser catolicones en el sentido de rerum novarum, de la doctrina social de la Iglesia, como estableció en Chocolates Chovil, José Antonio Aguirre, en su empresa familiar. Y, por lo tanto, León XIII, Rerum Novarum, doctrina social de la Iglesia, inicio de la democracia cristiana, era algo distinto de otros planteamientos que podían estar en boga en Europa en los años 30, pero no hicieron distingos. Estaban con la revolución, estaban a tope con lo revolucionario y por lo tanto ciertamente pensaron, lo más importante es republicanizar al Partido Nacionalista Vasco, meterlo en el sistema, adoctrinarlo en el marco general de República Española. Y luego así eso, una vez amaestrados y amansados, quizá sea posible vehiculizar un estatuto de autonomía, en tanto en cuanto hemos de recordar que la Segunda República Española mantuvo las diputaciones designadas a dedo por la dictadura y antes por la monarquía. En el final, antes de el periodo de Primo de Rivera, es decir, de la década de los años 20. Y por tanto, ciertamente, resulta interesante, aunque inquietante, el hecho de que se olvide esa situación en donde los municipios, y por eso el movimiento municipalista que encarnó el alcalde de Guecho, José Antonio Aguirre Lecube, para parir el Estatuto de Autonomía desde las elecciones del 14 de abril del año 1931. Bueno, las elecciones fueron el 12, pero el 14 fue el cambio de régimen a república. Ya se entiende, ¿no? La elección democrática fueron los municipios. Las diputaciones fueron designadas desde Madrid. Y por tanto tenemos un global en donde vemos claramente que el entorpecimiento del proceso estatutario del ámbito de 1931, 1932 hasta 1933, cuando finalmente se pudo votar en noviembre de 1932, en 32-33, se pudo votar un proyecto de estatuto, aunque lamentablemente por presiones en tema de Navarra, Jimeno Jurío dijo, Navarra nunca dijo no, pero tanto los de derecha plus plus como los de izquierda plus plus acabaron diciendo no a la incorporación de Navarra a un proyecto en donde no hubo alternativa de una Navarra autónoma, sino de la nada absoluta y de el señor Mola haciendo de lo suyo en Navarra con los requetes para iniciar, como fue designado, el director del alzamiento. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación global en donde, como digo, las izquierdas nunca creyeron en el estatuto como instrumento para vertebrar el conjunto del Estado, sino como medio para incorporar al Partido Nacionalista Vasco a la credibilidad de la República y al credo del hecho republicano. Y cuando cambia el gobierno, en 1934 tenemos el llamado pleito de los ayuntamientos, que no deja de ser un ataque al concierto económico. Clarísimo, un ataque al sistema central de la economía vasca, y por tanto ciertamente la Segunda República no fue ningún paso de alegría, sino un paso, como estamos en el ámbito del pensamiento occidental, estamos en el ámbito cristiano de pensamiento, el tema de democracia cristiana, pues podemos hablar de semana de pasión en los años de la República. Pasos de Semana Santa clarísimamente establecidos. Y por lo tanto, cuando se establece esa idea de la nostalgia de la Segunda República, no, para los vascos no fue tan buena, lo mismo que no fue tan buena la Revolución Francesa respecto a los vascos, como por ejemplo se puede ver en cierta manera en el libro La Alternativa Garat, que viene a establecer en uno de sus apartados que la forma de resolución de los asuntos más próximos, la subsidiariedad de la Unión Europea, estaba establecida ahí en el ámbito de la foralidad también en el País Vasco francés, pues fue relegada por un representante que tal vez pudieran elegir
para enviarlo a París, un sufragio censitario, es decir, que solamente podrían votar los propietarios, la gente que tuviera propiedades y dinerito, y por tanto, ciertamente no podían decidir aquello que hasta hace 4 días podían decidir en su anteiglesia. Por tanto, ciertamente no podemos establecer sino la idea de que para los vascos fueron una especie de timo tanto en la Segunda República Española como en la Revolución Francesa, a pesar de que pudieran ser objeto de libertades para el conjunto del país. Por tanto, ciertamente, la respuesta que yo hago a esta propuesta injertada de derecho a decidir con Tercera República Española, a propuesta de Podemos, pero incorporado en el combo Euskal Herria Bildu y Euskal Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, es el hecho sencillo y simple de que nosotros tenemos nuestra constitución, que se llama fueros, como le dijo el representante del señor de Vizcaya, Juanjo Yandiola, a todo el emperador Napoleón en las Cortes de Bayona en 1808. Y como tal, se estableció un artículo donde establecía la idea de que los territorios de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra tenían su foralidad y que se establecería una incardinación en el ordenamiento jurídico para más adelante, y ese más adelante no llegó, todos lo sabemos, pero ahí estuvo Juanjo Yandiola para decir las cosas claritas y cristalinas, y por lo tanto, ciertamente, aquí hay que decir las cosas claras y cristalinas, como es el hecho de que en su propia Constitución, en el artículo de disposición primera, adicional primera, digo artículo porque las disposiciones también son como artículos. Son parte integral de la Constitución. Son parte importante y de igual categoría que cualquier otro artículo de igual obligación de cumplimiento. Por tanto, la disposición adicional primera de la Constitución dice que respeta y ampara los derechos de los territorios forales, que son los 4 de las hermanas forales, Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava. Y por tanto, ciertamente, eso conjugado con la disposición derogatoria segunda, que establece la destrucción de aquello que pudiera afectar aún a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava respecto a la disposición derogatoria de la ley de 1839 y del año 1876, abre las puertas a la restauración foral plena, que es la forma de libertad de la que disfrutábamos los vascos antes de 1839. Es decir, hasta que a comienzos del siglo XIX los jacobinos centralistas unitaristas dijeron que era bueno traer el modelo centralista francés al Estado español, lo cual ciertamente contribuyó a destruir, como diría mi amigo Villate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, no solamente el conjunto de las Españas con hasta 3 guerras civiles en el siglo XIX, golpes de Estado que se llamaban pronunciamientos, sino también la pérdida de las Américas con la destrucción de sus fueros. Es una forma de llamar a sus usos y costumbres para que se pueda entender, pues a través de la Constitución de Cádiz de 1812, la más afrancesada a pesar de estar en lucha con el francés, significó la destrucción de la posibilidad de autogobierno de los americanos, que dijeron: la única vía que tenemos para seguir siendo lo que creemos que puede ser, incluso denominándose la verdadera España, es con la independencia. Porque esos españoles han abandonado la tradición, han abandonado todo lo que enseña la identidad del pueblo verdadero, de las Españas, y por tanto, ciertamente, había que desembarazarse como cuando un cirujano hace el corte de la carne muerta. Pero bueno, ciertamente, como digo, es hipócrita que Podemos lance esta propuesta en el Parlamento Vasco cuando tiene posibilidades de hacerlo en el ámbito madrileño céntrico, y por otro lado, desde el ámbito vasco, la República, el rey, el presidente, lo que sea que tengan en España, como ha servido para el sistema de concierto de toda su vida desde el 28 de febrero de 1878 en adelante, que ha vivido muchos cambios de régimen y sigue estando ahí. Sí, salvo lo que pasó de 1937 a 1981 con Vizcaya y Guipúzcoa, pero se entiende el asunto en su globalidad, pues ciertamente debe darnos igual que haya república o monarquía en España. Lo importante es que sea democrática, que sea inclusiva, que sea pluralista, que respete el Estado de Derecho y que respete y ampare los derechos forales en tanto en cuanto nosotros sigamos estando parte del Estado español.
Esa es la parte importante. Por lo tanto, españoles, elijan ustedes qué tipo de gobierno quieren, porque nosotros haremos lo nuestro. Ya Podemos, dejen de ser cobardes. ¿Quieren la República? Dígalo en Madrid, dígalo en el Consejo de Ministros, dígalo en el Congreso de los Diputados. Es lo justo. Y así lo hemos contado. Y sin más, queridos patitos, es que el casco a Bat. Betty Helpien.